una teoría, o quiero compartirles, vamos, avancemos un poquitico, Karina, que avancemos bastante, más. Vamos a la teoría de los cuatro evangelistas, Karina. Según por unas 3 o 4 diapositivas más o menos. Aquí, bueno, muy bien. Hay un periodista argentino, estuvo por aquí en Medellín hace unos añitos en un encuentro de escritores. Él se llama Roberto Herzer. Roberto Herzer es periodista narrativo. Él es especializado en cultura, sociedad y medio ambiente. Estudió sociología y teatro en Buenos Aires y periodismo en Nueva York. Y en el año 2000 trabajó sobre esto que llamó la teoría de los cuatro evangelistas, que les voy a contar qué es. Él se puso a estudiar los textos de los cuatro evangelistas y encontró que Mateo, Lucas, Juan y Marcos, para una misma historia, empleaban recursos diferentes, que digamos resume un poco como todo esto que les he contado hacia atrás. En el empleo del sujeto más verbo más complemento, en la riqueza de las palabras, en la extensión, en la intención. Encontró en cada uno de los evangelistas, digamos, oficios diferentes. Entonces, para el señor Herzer, en esta teoría, uno escribía como abogado, uno de los evangelistas, otro escribía como historiador, otro escribía como poeta, y el otro era lo que él llama el periodista narrativo de las Sagradas Escrituras, que ya enseguida les voy a contar cada uno qué hacía. Y Herzer cita algunos ejemplos en algunas entrevistas que ha dado sobre este tema tan curioso de la teoría de los evangelistas. Cita algunas frases precisas de las escrituras donde uno se da cuenta efectivamente que estaban en juego esos elementos. ¿Qué quiero contar? ¿Cuál era la intención fundamental? Se notaba que cada uno de los evangelistas tenía una intención diferente cuando contaban las cosas. Y qué recursos utilizaban en la construcción de las frases. Para arrancar, vamos a la siguiente diapositiva, Karina. Dice, este es el señor Herzer. Él dice que cada uno de los evangelistas eran como 4 vías básicas para contar una historia real en profundidad, que incluso, cierto, ahora pueden cruzarse como si hubieran sido maneras de hacer periodismo desde ángulos diferentes, aunque uno de los 4 tenía más marcado el periodismo narrativo. Vamos adelante. Vamos adelante, por. Bueno, nos vamos con el primer evangelista, Mateo. La teoría de Herzer, Mateo dice que Mateo es el abogado. Él dice que cuando él escribía con argumentos que iba expresando paso a paso para poder demostrar, ¿cierto? Lo que quería era demostrar. Y lo que quería demostrar, ahí estaba la intención de Mateo en su forma de escribir, era la legitimación de Jesús como el Mesías. Esa legitimación era justa, era lo que quería argumentar, era el abogado, digamos, quien escribía a manera de abogado de Jesús. Y lo hace siempre utilizando como figura el linaje de José. Y recurría mucho a enumerar los nombres para demostrar que desciende del rey David. En estos 2 frasecitas, el señor Herzer encontró esa manera en que el evangelista San Mateo escribía siempre defendiendo el linaje. Y decía, por ejemplo, el libro, cierto, recurría como a que en la historia era lo que hacía que fuera un descendiente de rey David.
libro, cuando uno lee las escrituras se encuentra constantemente este tipo de citas. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, siempre era para él más importante que cualquier otra situación, cualquier otro detalle. Era siempre, ¿cierto?, mostrar como la importancia y la preponderancia, pues. Eh, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí nota uno que, claro, no es que él quería, por decirlo de una manera literaria, él quería que su personaje siempre fuera el más importante de la historia. En el segundo evangelista, que fue, vamos adelantico, Karina, que es San Lucas, dice la teoría de Roberto Herzer, que era el historiador de las Sagradas Escrituras, que era, cuando él escribía, lo hacía en un tono que parecía como tesis doctoral. Y, cierto, lo que logró fue empezar a como encontrar esos géneros diferentes de escribir, sabiendo que todos finalmente tenían la misma intención, pero lo hacían, digamos, con recursos diferentes. Y contaba siempre con la historia completa, como lo hace el historiador. Muy parecido como al texto de los gitanos, ¿cierto? Que tiene hilaridad, que no deja nada para que uno no vaya a quedar enterado, ¿cierto? En cada idea uno encuentra algo que te enriquece, ¿cierto? Que te informa, que te entera, pues. Esto hacía, por ejemplo, San Lucas. Siempre que contaba en cada frasecita, no dejaba lugar como espacio. Devolvamos un momentito, Karina. San Lucas, dice Herce, voy a leer textual, dice que cuenta la historia del ángel que anuncia a Zacarías que tendrá un hijo, Juan, y cuenta los antecedentes de la historia y todos los detalles, y anuncia que tiene un método, y que es contar la historia de principio a fin, es completamente detallado en la forma de contar San Lucas, y pone los ejemplos Roberto Herce, que dice, por ejemplo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se ha verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos y oculares y servidores de la palabra. Eh, eh, es completamente detallado, ¿cierto? Es decir, tiene sus fuentes fidedignas para contar, las hace evidentes a ellos. Luego sigue Hercer con San Juan, que dice que es el poeta en las escrituras. Él dice que cuando él escribía no quería convencer a nadie, no habían argumentos, no tenía por qué, como los otros evangelistas, irse al detalle y demostrar cosas, sino ni le interesaba contar la historia desde ese principio, sino ni siquiera veía como la importancia de los hechos, sino como la belleza, ¿cierto? Como el plumaje de los hechos, pues por decirle así. Ese era, digamos, el tono, el género, el recurso que utilizaba San Lucas para escribir. Perdón, San Juan para escribir. Y pone unos ejemplitos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claro, digamos que es más desde la estética, ¿cierto? Hace ver una escena divina, ¿cierto? Una escena de divinidad. Este era en principio con Dios. Sí, y es un recurso que uno ve que San Juan recurría a esos recursos para contar. Lo que Herzer hizo, ¿cierto? Él empezó como a investigar un poco como los detalles de cómo iniciaba cada una de las escrituras, cada uno de los textos de los evangelistas, y empezó a notar esas diferencias. Y dice que, vamos a la siguiente diapositiva, Karina, dice finalmente que San Marcos era el periodista en las Sagradas Escrituras, el periodista narrativo. Si uno va a las Escrituras, dicen que cuenta los hechos reales de forma literaria y empieza a mitad de la historia. Y claro, él ya no era como los otros, que iban desde el principio, que justificaban un poco el linaje, que tenía que ir a las fuentes originales, que estaba como superamente informado, sino que San Marcos hacía lo que en el periodismo conocemos como el nuevo periodismo, un movimiento, una tendencia de hace ya algunas décadas atrás, como en los 70s, en la época de Watergate, en fin, de la que surgieron unos grandes escritores, todos periodistas literarios, y que San Marcos hacía eso, y pone, bueno, dice por ejemplo que, miren esto, dice San Marcos explica que Juan vestía
pelo de camello y comía langosta. Y que cuando escribía no decía era pobre y comía mal, ¿cierto? ¿No? Era al detalle, pues, hechos reales, pero no empezaba con el principio como empieza todo el mundo a contar las historias. Y pone unos ejemplos. Y además, claro, sí, era muy observador San Marcos para poder ser periodista. En algunas citas del comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, siempre enfatizando el comienzo. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Supremamente detallado, y en pocas líneas el señor Gersel logró descubrir